Le agradezco mucho a el doctor Fernando Cardone García que haya aceptado nuestra invitación de esta mañana. El doctor Fernando Cardone estudió medicina en la UNAM en los tiempos del 68, entonces todos sabemos lo que pasó en esa época. Para él fue difícil graduarse, comenzó su residencia en el Hospital de Hacienda y Crédito Público, lo que ahora es el Hospital del Lago Ontario en Tacuba, Azcapotzalco. Ahí terminó su especialidad como médico cirujano. Él estuvo ligado casi toda su vida al sector salud, fue director de hospitales rurales en Hidalgo, como el Instituto Nacional Indigenista en Zacualtipan, Hidalgo. Regresa a Ciudad de México y se dedica de lleno a las urgencias. Por 35 años de servicio estuvo en el hospital de zona número 1 Gabriel Mancera, que antes era el hospital de ginecología y que ahora pues es un hospital de segundo nivel del IMSS. Y bueno, él se jubila estando ahí en el hospital Gabriel Mancera y pues actualmente es catedrático de la UNAM y está con nosotros. Doctor Fernando, buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es para mí un honor y un placer estar contribuyendo para transmitir el conocimiento científico y transmitir mi experiencia lograda a través de esta larga vida. Así que desde mi niñez hasta el tiempo actual, estoy en la mejor disponibilidad para ofrecer mi conocimiento y mi experiencia. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Doctor, pues como lo comentábamos, ¿verdad? Estamos iniciando esta serie con todo el equipo de esta empresa que es Qualtop Group, y pues la realidad es que muchas veces como seres humanos descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestro cuidado físico, nuestro cuidado biológico, ¿no? Entonces, ya conforme van pasando los años, pues el cuerpo nos va empezando a pasar factura, pero casi todos nosotros, los que estamos aquí conectados, nos dedicamos a temas de desarrollo de la tecnología, temas de desarrollo de software, de inteligencia artificial. Pasamos mucho tiempo en casa, pasamos mucho tiempo estando como sedentarios, y quisiera preguntarle, doctor, ¿cuáles son los riesgos físicos y de salud que tenemos tanto hombres como mujeres que podemos tener por no activarnos? ¿Qué tanto nos perjudica el sedentarismo físicamente, doctor Fernando? Muy bien. Para ello es necesario recordar el avance de la tecnología a través de la historia y recordemos que la comunicación esencial para el ser humano desde los tiempos prehistóricos. Se establece el lenguaje y ya nos podemos comunicar a través del tiempo. Había distintas formas de comunicarse en los tiempos remotos, ya sea a través de señales de humo, a través de cornos, los vikingos, los marinos, los egipcios, a través de algunos instrumentos como eran los tambores y el pangoet en México, para transmitir mensajes ya fuera de alegría o de riesgo o de peligro. Entonces, a través de la historia, pues siempre ha existido riesgo, que se ha avanzado a través de la tecnología. Aún recuerdo a Leonardo da Vinci, un ser de luz, el genio, que inicia pues la historia de la embriología y de la anatomía con la disección. Él plasma los músculos, un hombre sobrenatural que podía escribir a la vez con la mano izquierda y con la mano derecha, y para después descifrar la escritura a través de espejo.
Bien, ahora, después, Albert Einstein, Oppenheimer y varios seres de luz. Así que la primera comunicación de que tengo conocimiento es el radio Galiana. El radio Galiana es un instrumento rudimentario que inicia la historia de la comunicación a través de las ondas sonoras que todos conocemos, los nodos, las crestas y los valles. Estos elementos se mantienen a través de los sonidos que se generan y se mantienen en el aire y son emitidos y captados por un receptor. Este medio de comunicación, después del radio de Galiana, se inician los radios de bulbos, un radio compuesto por un chasis, con filtros, filtros, bobinas, resistencias, bobinas, etcétera, cuyos captan la emisión de voz, de música, de ruidos, que son transmitidos a través de una antena y captados y se pasan a un filtro y unas bobinas que contenían agua y entran a un condensador pequeñito que a través de dos cablecitos transmitía la voz, el sonido a través de una bocina. Y así se va dando el avance en la tecnología. Vienen los transistores, se construye el baile del silicón en California y inicia una nueva era en la electrónica, hasta llegar a la micro y nanotecnología. Los primeros teléfonos celulares, 1980, por allí, y hasta que llegamos a la tecnología avanzada con las computadoras personales, la laptop. Bien, ¿cómo puede afectarnos todo esto, nuestra salud, si no tenemos actividad física y si no tenemos movilidad? Los riesgos son múltiples para cada órgano del cuerpo humano. Así podemos ver, por ejemplo, cómo nuestro cerebro capta el campo magnético, la energía eléctrica que se produce en la atmósfera a través de los cinturones de Vandenberg, y estos bajan a nuestra cabeza y penetran por la sutura coronal. La sutura coronal es la mollera, que decían las mamás, se le cayó la mollera, y dice, pues búscala abajo de la cuna. Un chiste para que se haga más ameno esta charla, porque es una charla. Así que cuando hay disfunción de esa energía y no penetra por la sutura coronal, en el hombre esta energía sale por la pierna izquierda y en la mujer al revés, en la mujer por la pierna izquierda y en el hombre por la pierna derecha y se va al suelo y aterriza hacia tierra. Cuando esta energía no es captada adecuadamente, se produce una disfunción cerebral. Esa disfunción se puede traducir en movimientos que pueden producir descargas de elementos neuronales que son crisis. Podemos tener crisis convulsivas, algunas disfunciones como son trastornos de la percepción, de la audición, en fin, trastornos de tipo neurológico. Nuestro cerebro emite ondas eléctricas que son captadas a través de un encefalograma y esto se manifiestan por ondas alfa, beta y gamma. Estas ondas son captadas y nos llevan desde el estado de despierto al estado de vigilia y al
es un estado en el cual estamos a mitad del sueño y el sueño profundo. Todo esto se puede alterar debido a esa situación de disfunción en la transmisión de elementos, de estímulos, campos magnéticos, nos pueden afectar. Pero el tema es la actividad física. La actividad, yo llamaría movilidad. La movilidad requiere desplazamiento y siempre el desplazamiento es adecuado porque las células que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestros huesos y tendones, se llaman osteoclastos y osteoblastos. Estos son las únicas células que se regeneran cada 24 horas, pero para ello hace falta la movilidad. Debemos de caminar, debemos de hacer ejercicio físico, gimnasia, para que estas células se regeneran y podamos seguir nuestra vida, para evitar algunas situaciones tan especiales como son la falta de movimiento en nuestras piernas, que se van atrofiando, y pasamos al siguiente efecto, la falta de actividad. La actividad se puede realizar estando sentado, moviendo los pies como si estuviéramos en una máquina antigua de coser que usaban nuestras madres. ¿Cuál es la finalidad de ello? La finalidad es mover nuestra circulación de las piernas para evitar trombosis. Los trombos se pueden producir en las venas y desprender y causar situaciones médicas muy graves que ponen en peligro la vida, como es la tromboembolia pulmonar, que tiene una muy alta mortalidad, arriba del 90%, 99%. Bien, otro efecto de la falta de movilidad es de actividad corporal, es la obesidad. La obesidad que cada día vemos más personas con este problema. ¿Por qué? Porque es necesario una dieta sana, comer sano, y dime qué comes y te diré quién eres. Entonces, nuestra situación real es que la obesidad nos lleva a un problema que es el sobrepeso, causa hipertensión arterial, otro problema que es la enfermedad producida por el colesterol y los triglicéridos, que se llama hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Aunque puede ser un error congénito por herencia, influye mucho la ingestión de grasas, de lípidos. Estos se encuentran en las proteínas rojas. Esas comidas, esos desayunos, esos almuerzos con carnitas, barbacoa, afectan nuestra salud. Al ingerir estos alimentos, producen el depósito de parafinas, ceras. Esas ceras se depositan en nuestros vasos y llegan hasta las arterias coronarias y con el riesgo del infarto. El infarto al miocardio, que es una de las principales causas de defunción en nuestro país. ¿Qué hacer si se define a las calorías? Una caloría es la cantidad necesaria de energía para elevar 1 gramo de agua a temperatura de 1 grado Celsius en temperatura ambiente. Entonces, tenemos que realizar el desgaste y consumir esas calorías efectuando un trabajo. Y ese trabajo que hacemos nos va a mantener de acuerdo
a una dieta adecuada. Habitualmente una persona que está con poco ejercicio, con un peso adecuado, requiere unas 1.500 calorías diarias para realizar su actividad y llevar una vida normal. Claro. Doctor, perdóneme. Entonces, digo, la obesidad nos queda claro que es como de las primeras enfermedades y causas que tenemos por ser sedentarios, pero usted mencionó algo bien importante que quizá no teníamos nosotros en el radar, y la parte de la trombosis, ¿no? De estos problemas de circulación por tener una vida sedentaria. ¿Hay forma o hay manera de tener alguna sintomatología de estos trombos, o estos son indetectables? Bueno, realmente la falta de actividad y de movilidad producen problema porque ocasiona éxtasis venosa. Se llama éxtasis venosa cuando no hay movimiento de la sangre en las venas y se permanece ahí con dificultad. Sí, sí puede haber una sintomatología inicial que es, por ejemplo, el cansancio de las piernas, de las extremidades inferiores. ¿El adormecimiento? El cansancio, sentir que existe falta de impulso para realizar algunos movimientos. Ok. Ese es uno. Otro puede ser la comezón o prurito en la región de las venas. A veces las varices son incipientes, pequeñitas, y se manifiestan como patitas de araña, yo diría, Sí. que se llaman telangiectasias. Entonces, ese es un signo prematuro de la existencia de las varices que están creciendo en forma incipiente. Oiga, doctor, y ya que mencionaba varices, normalmente las mujeres tendemos a identificarlas y a verlas como más recurrente en nuestras piernas, pero ¿en los hombres esto también se da? Sí, sí, es frecuente, probablemente existen factores genéticos. Si nuestros padres tuvieron varices, es probable que el 25%, quizá menos, exista de 5 o de 6 hijos, uno puede tener ese problema. Las varices se desarrollan a través de un mecanismo que es por falta de válvulas en las venas. La sangre se bloquea y se cierran las válvulas y se evita el éxtasis y va creciendo, como subiendo en un ascensor la sangre. Ahora, nosotros, ¿qué tan recomendable es, por ejemplo, permanecer largo tiempo con las piernas cruzadas, ¿no? Porque normalmente nos sentamos y cruzamos la pierna, hombres o mujeres. ¿Qué tan recomendable es esto? Pues se ejerce cierta presión sobre la piel, el tejido celular graso y los músculos. Las venas van a través por debajo de la piel y el tejido celular. Entonces se bloquea la circulación y existe éxtasis y hay un mayor riesgo de haber trombos. No solamente son las varices, el estar sentado por mucho tiempo ocasiona también problemas, no solamente en las extremidades, sino también puede existir un problema en el intestino. El intestino, la causa el intestino más habitual son las hemorroides. Las hemorroides es el equivalente de las varices en las extremidades. Ok. Entonces, las hemorroides se dan a través de el esfínter y del ano recto. Entonces, el riesgo de padecer hemorroides es muy frecuente. Se ve más habitual en las damas, pero también los hombres padecemos de hemorroides. Hay cosas, enfermedades mucho
más riesgosas que ponen en peligro la vida. El permanecer sentado mucho tiempo con falta de movilidad puede ocasionar un problema que se denomina volvulus. El volvulus es la torsión de la parte terminal del recto que se llama sigmoides. El sigmoides se tuerce y se bloquea el intestino. Si no se da uno cuenta, la persona deja de evacuar durante 24, 48 horas, se distiende de su abdomen y no puede canalizar gases ni puede evacuar. Que vendría a Entonces, ser como esta parte del intestino perezoso, doctor. sí, esto es más que un intestino perezoso, porque el intestino perezoso se puede manejar con la dieta y hay otros recursos, pero es muy importante la actividad física para estimular los movimientos intestinales. Entonces, estos movimientos intestinales se mejoran poniéndonos de punta en nuestros pies y de talones y estando ejercitando en la cama, por ejemplo, antes de dormir, movimientos con nuestras piernas que se llaman bicicletas. Entonces, eso es muy importante para nuestra salud, para nuestro buen desarrollo y el desecho de sustancias que se producen en nuestro cuerpo. Ahora aquí nos pregunta José Esteban Hernández, ¿andar en bici al trabajo o hacer ciclismo ayuda? Sí, fabuloso, nos fortalece, mejora nuestra capacidad circulatorio, Ok. nuestro corazón se fortalece, tenemos una mayor capacidad, le llaman condición física. Lo más importante es que disminuimos la polución y la contaminación atmosférica. Claro. Oiga, doctor, como mexicanos tendemos a acudir al médico cuando ya estamos mal, cuando ya nos sentimos mal. Y algo que queremos lograr con este espacio es hacer esta conciencia de la importancia de los chequeos médicos, ¿no? De los famosos check-up. En el caso del hombre, particularmente porque tienden a ser más decidiosos en ir al doctor, ¿qué tan recomendable es hacerse el check-up? ¿Qué check-up habría que hacer y a qué le deberíamos de prestar atención o los hombres a qué le deberían de prestar atención en los resultados de su check-up médico? Sí, es bien importante porque a veces no percibimos algunas situaciones que suelen acontecer entre nuestro cuerpo porque nos vamos acostumbrando a a esa disminución de nuestro funcionamiento de los órganos. Uno de ellos, por ejemplo, es la vista. La vista que el órgano visual es tan increíble, tan perfecto, que es la base de el progreso de la tecnología. Ya vemos al ojo como una cámara fotográfica que fija la imagen a través de los conos y bastones, sustancias como la rodopsina, que son el equivalente de colorantes, que transmiten la imagen a través de la retina y a su vez al nervio óptico. A veces se pierde la capacidad en un campo visual. Tenemos el ojo del ser humano, ve el 85% con el ojo izquierdo y 15% con el ojo derecho y a la viceversa. Así se compone la vista. La vista es una mirada conjugada. Entonces, ¿qué importancia tiene la vista? Hacerse un chequeo visual, ir al oftalmólogo para detectar alguna falla, porque con la tecnología tenemos que usar lentes adecuados para evitar la refracción. Hay personas que padecemos de astigmatismo. El astigmatismo es refracción de la luz y la falta de percepción adecuada en las imágenes. Si tú manejas en la noche, no puedes ver baches, en fin. Entonces, debe de hacerse
cuando menos un chequeo de su vista cada 6 meses. Es el glaucoma, que es otra enfermedad que se transmite, que es la hipertensión intraocular, que existe en los canales de Schellen y Fontana. Esto es una hipertensión dentro de tu ojo por el humor acuoso y humor vítreo. Esto afecta y puede ser causa de pérdida de la visión. Bien, podríamos seguir adelante con otro tipo de elementos que te vas a encontrar como personal médico, personal de la salud, distintas especialidades, pero haciendo una medicina integral, el médico tiene que hacer una revisión desde el cabello hasta las uñas, pasando por cada órgano. Y ahora, pues, la medicina realmente se basa en tecnología, se basa en estudios de laboratorio o tomografía. Si realmente se hace un análisis exhaustivo, puedes localizar y prevenir cierto tipo de enfermedades como son los linfomas. Los linfomas son los crecimientos ganglionares que se ven en las cadenas del cuello, las cadenas del cuello que son cadenas ganglionares anteriores y posteriores. Perdóname, doctor, cuando dice estos análisis a profundidad, digo, normalmente es común que en los laboratorios se dé como el check-up de orina, de sangre, de cierto número de elementos, ¿no? El mínimo básico es el de 6, pero qué tan saludable es que nos hagamos estos chequeos, ¿no? O estos análisis de orina o de sangre, con qué frecuencia. Ya nos decía que podemos ver esta parte de los linfomas, que sí, los ganglios linfáticos son importantes, sumamente importantes, pero ¿qué tanto necesitamos hacer estos chequeos de orina, de sangre? Sí, para ello, pues es necesario que realices exámenes de laboratorio, un check-up. Hay de 32 elementos, de 90, de 120 elementos. La tecnología a través de la NASA hace producir un equipo que con una muestra de sangre y una cinta reactiva pueda subir esa cinta reactiva a través de vía satelital y te detecte todos los elementos que tienes en tu cuerpo, la sangre, desde azúcar hasta medicamentos como son cardiotónicos, medicamentos para las crisis convulsivas, en fin, todos los niveles de elementos que puedas estar ingiriendo a través de tu cuerpo. Hay algunas situaciones en las cuales el cuerpo humano se ve afectado por células. Las células que se están reproduciendo, recordemos que la célula, la parte más especializada del cuerpo, a donde existe una membrana celular, existe un citoplasma, un núcleo y existe las mitocondrias. Las mitocondrias, que es a donde se produce la energía que nos da la capacidad de efectuar movimiento a través del consumo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Esta dieta tiene que ser balanceada, la regla del 9, 5 y 3. Entonces, Regla 9, 5 y 3, ¿qué es la regla 9, 5, 3, doctor? Que se usa mucho en la terapia intensiva, lo usamos en los hospitales, en la nutrición, para desarrollar una dieta adecuada en los pacientes y evitar la obesidad, la diabetes, entre otras cosas. Existe, un síndrome que se llama síndrome metabólico. Consiste en que existe hipertensión, puede haber problema con el ácido úrico, puede haber problema con la diabetes mellitus y obesidad. Ese síndrome metabólico puede estar presente y no darnos cuenta. Entonces, es un factor de muy alto riesgo, porque a la larga
se afectan nuestros órganos y sistemas. Y empieza a haber falla. Empieza a haber falla orgánica incluso. En personas que no detectan a tiempo, por ejemplo, una enfermedad del tiroides, que se llama hipotiroidismo, y ese hipotiroidismo produce obesidad extrema y produce un problema que se llama mixedema, que es el acúmulo de agua en todo el cuerpo, que puede llevar a nuestro cuerpo a tener un problema que se denomina mixedema. Esto es, si agregas otra patología como la diabetes mellitus o el ácido úrico, la hipertensión, pues causa grandes estragos. Por eso es conveniente realizar los estudios de laboratorio, un examen, podría ser de 6 elementos, podría ser de 32 elementos y quizá un poco más, pero de inicio con un estudio de 6 elementos podríamos tener una adecuada percepción de lo que está sucediendo en nuestro medio interno. Ok, Entonces, eso es, ¿cómo realizar estos estudios? Pues estos estudios se deben efectuar cuando menos cada 6 meses. Si detectamos, por ejemplo, la glucosa que es un elemento que produce energía, considerando la energía de un alimento de baja calidad, los hidratos de carbono, que son necesarios, pero el exceso nos conduce a un problema por una falla del páncreas. La falla del páncreas en los islotes del Langerhans, las células beta, que son las productoras de insulina, se pueden ver afectadas. Se pueden ver afectadas por un problema que puede causar una pancreatitis, el exceso de bebidas alcohólicas, el exceso de una comida ingesta de grasas. Por ejemplo, que te vayas a comer 3 tacos de carnitas con cueritos y te los comas y al rato empiezas con dolor abdominal muy intenso y que te ocasionó una pancreatitis porque la grasa es difícil de digerir. ¿Qué sucede? Se inflama el páncreas, se afectan las células beta que producen insulina y al ratito ya está la persona con problema de hiperglucemia. Entonces la hiperglucemia te lleva a un estado en el cual no se percibe, no se da cuenta y solamente consideran, pues tuve dolor abdominal. Entonces la alarma en una persona que está orinando mucho de repente, que va en la calle y que de repente le dan deseos y urgencia de orinar, puede tener un problema de diabetes mellitus y eso es un producto de una descompensación en lo que se llama salud. La salud es la definición, el completo bienestar biopsicosocial. Si no existe. correcto. Doctor, y por último, para poder abrir el espacio a las dudas de mis compañeros que podamos tener aquí conectados, nos decía que es importante hacerlo cada 6 meses, ¿no? Y insisto, como mexicanos tendemos a ir al doctor ya cuando nos sentimos mal, ¿no? Entonces, y también es real que acudimos al servicio médico, ¿no? Y lo primero que nos preguntan los doctores es, ¿qué le duele? Y así de, no, es que yo solo venía a mi revisión, ¿no? O a chequeo. Y a veces sí tiende a no ser como de lo mejor visto esta parte, pero ¿qué necesitaríamos nosotros como personas al acudir a un servicio médico hospitalario? Justamente a decirle, doctor, vengo a hacerme un chequeo, ¿me puede dar una orden? ¿O vamos al laboratorio particular? ¿Qué sería lo recomendable aquí, doctor? Muy bien, muy bien. Es necesario hacer y realizar un estudio de laboratorio cuando menos 2 veces al año.
Para Pero ello, así vamos al laboratorio, le decimos, quiero hacer un chequeo y después se lo llevamos al doctor, o primero vamos al doctor y le pedimos la orden de esos estudios. no, independientemente del médico, tenemos que hacernos el estudio cada 6 meses. Ok, Te voy a decir, porque a veces no existe el criterio del médico para realizar los estudios en forma preventiva. ok, Debido a la carga de trabajo, a veces, por la sobrecarga de trabajo, tienen que dar la consulta y hacerlo muy fluido. Entonces, es bien importante un examen de orina. En el hombre, la búsqueda de un perfil prostático por el riesgo del cáncer de la próstata. Se dice que 1 de cada 10 personas mayores de 50 años tiene problemas con la próstata y 1 de cada 100 tiene cáncer de la próstata. El cáncer de la próstata puede pasar inadvertido y puede pasar inadvertido porque pues a veces se produce una situación de alarma que es el levantarse varias veces a orinar en la noche o la interrupción del chorro en la orina. Si vas a un baño y ves que hay orina fuera del migitorio, es porque esa persona tiene problemas. O si escuchas que alguien está orinando y se interrumpe y continúa, esa persona tiene problemas para vaciar su vejiga y a menudo pues es la próstata, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detectarlo? Pues haciéndose el antígeno prostático. Normalmente el antígeno prostático pues se considera hasta 6, por arriba de 6 ya riesgo. A veces llega hasta 9. Y a veces es por una infección que puedes encontrar alto el antígeno prostático. Entonces se da tratamiento con antibióticos. Si desciende el antígeno prostático, esto pues es analizado por el médico urólogo para corregir el problema y el criterio del médico ya pedirá otros estudios, como puede ser un ultrasonido, puede ser una biopsia, en fin. ok. Entonces, Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir el micrófono a dudas que haya o algún comentario que haya en particular de alguno de mis compañeros. Así que chicos, ya saben que este es su espacio. Nos quedan nada más 10 minutitos, entonces no sé si haya alguna duda, algún comentario que tengan, que quieran ya sea activar su micrófono o ponerlo en el chat y con mucho gusto lo leemos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en particular para el doctor Fernando? Acá en el chat. Carlos Caniquín dice, ¿con qué frecuencia hay que realizar los chequeos? Ya lo contestaba el doctor, que hay que hacerlos 2 veces por año, cada 6 meses. José Esteban Hernández pone, ¿cómo se puede bajar la glucosa, doctor, si salí un poco elevado? sí, la disminución de la sangre, de la glucosa en la sangre, es un indicio de que estamos teniendo problema. Si está elevado y es reciente, arriba de 106, en ayunas una determinación de 106, puede estar un poco elevado, depende de qué tan elevado esté, pero la glucosa se disminuye con la dieta, una dieta adecuada, baja ingestión de alimentos que contengan hidratos de carbono, pan, sodas, pastelillos, dulces. Ok, Pero la forma más eficaz, pues, es el ejercicio. El músculo es el principal generador, consumidor elemento de del energía, cuerpo ¿no? que produce, eh, que consume azúcar. Él necesita para realizar su actividad, el músculo, la Perdóneme, doctor, tengo aquí más de preguntas y el tiempo nos apremia. Tengo la manita levantada de Procesos Creativos, que nunca sé cuál es tu nombre porque tu correo siempre aparece así. Puedes activar tu micrófono, por favor.
Sí, mi nombre es Nancy, es que no sé por qué me da este correo y no el otro. Mi nombre es Nancy Díaz y mi pregunta es, ¿a partir de qué edad se pueden o se deben estar tomando estos exámenes cada 6 meses? Sí, esta es una muy buena pregunta. Yo te diría que es la pregunta de los 64,000 pesos. Yo creo que, la verdad, como método preventivo, no hay un límite para realizar los estudios. Yo creo, la realidad es que se deben de hacer a cualquier edad, desde el infante hasta el adulto mayor, hasta el viejito y el anciano, aunque ya cambió la nomenclatura nomenclatura de edad. ya son distintos. Giovanni Díaz, ¿tienes tu manita levantada? Activa tu micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi pregunta creo que nos interesa a la mayoría y, por ejemplo, yo tengo varios compañeros y conocidos que pues no tenemos mucha actividad física, sin embargo, pues todo el día durante el trabajo debemos de estar activos. Veo que la mayoría de mis compañeros pues consume que el Vive 100 o de ese tipo de bebidas. Entonces mi pregunta, doctor, es ¿qué bebida natural podemos beber para estar con energía durante el día? Sí, la realidad, no hay energía más positiva que la que te dan los elementos naturales. Las bebidas energizantes y demás, pues es puro comercio. Entonces, agüita, una agüita de limón, varios vasos al día, más en esta época de calor, una pizquita de sal y quizá un poquito de miel, una cucharadita. Y comer fruta. La fruta te proporciona vitaminas que son muy necesarias para protegerte, crear anticuerpos. Y lo más importante de comer esta ración de fruta durante el día es muy adecuada porque estás viviendo una vida sana. Quita todos los productos chatarra que nada más te producen energía a través de hidratos de carbono, pero realmente causan problemas. Entonces, debemos de tomar agüita, comer fruta y poder controlar nuestro peso y realizar ejercicio, aunque estés sentado. Mueve tus brazos, mueve tu cuerpo para tu tronco, para la derecha, para la izquierda, eleva tus piernas y procura ponerte de pie cada 20 minutos. Muchas gracias, doctor. 5 Gracias, minutos. doctor. Doctor Kevin Aburto pregunta, ¿el tema de la presión va de la mano con la obesidad? Si uno tiene sobrepeso, ¿eso influye a que padezcan hipertensión? Sí, sí, aunque no es rara la hipertensión en pacientes delgados, la obesidad contribuye a elevar la presión arterial. Hay una ley física de la teoría de Laplace el físico, que dice que a menor diámetro, mayor resistencia. Entonces, el corazón, para poder ejercer el movimiento que se llama sístole, necesita vencer una resistencia. Y la resistencia es que si es un cuerpo pequeño, es una persona con poco volumen corporal, pues va a hacer menos esfuerzo. Pero si es una persona que tiene un volumen corporal amplio, va a tener mayor esfuerzo el corazón. Doctor, Eso, aquí tengo otras preguntas, perdóneme y el tiempo ya lo amerita. Tengo sí, aquí, Verónica Roldán Suárez pregunta, ¿cómo bajar los niveles de colesterol? muy importante, ¿eh? Primero, hay que ver si es un factor hereditario, una hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia que puede ser congénita y hereditaria,
o puede ser por la alta ingestión de proteína roja. Entonces tienes que suprimir los alimentos, las proteínas rojas, y tomar fibra, ingerir avena. La avena es efectivísima para bajar el colesterol. Avena con manzana. Sí, sí. Hay alimentos bajos en grasas. El nopal, por ejemplo, además de que son ricos y son muy abundantes y no es caro, lo puedes hacer asadito, lo puedes en muchas formas. Así Noemí que, Salinas dice, doctor, ¿qué recomendaciones generales nos da para prevenir las varices, ya que en nuestras actividades estamos demasiado tiempo sentados? sí, el elemento más importante para evitar las varices es la movilidad. Necesitas elevar tus piernas. Si estás sentada, pon enfrente de ti una silla para que levantes tus piernas a una altura más o menos de 20 centímetros de donde está el nivel de donde estés sentado, que estén tus piernas en alto. Por eso has visto que, por ejemplo, las azafatas se sientan en la cabina y levantan sus piernas para evitarla. Otro es la presión con medias de presión suave, según el grado de varices que existan en las piernas. Entonces, hay la clasificación de acuerdo a las varices, que apenas si son visibles, si hay tortuosidad en las venas. La tortuosidad es cuando ves esas venas que están saltadas como ramas, Como chipotitos. como arborescentes. Doctor, la última pregunta. Carlos Domínguez Garduño nos dice, ¿para poder ingerir vitaminas hay que acudir primero al médico o podemos comprar las comerciales? Mira, las vitaminas, en mi concepto, es el más grande negocio del mundo. El hígado tiene la capacidad de producir las vitaminas. El hígado, nuestro hígado es el gran laboratorio. Es como si tuvieras una empresa grandísima de 2 o 3 cuadras que tiene 6 funciones el hígado, 7. Detoxificación, desintoxicación, producción de hormonas, factores de coagulación, produce vitaminas y lo más importante, pues es que consumas frutas, verduras, vegetales, la dieta. ¿Cuándo se produce la vitaminosis? Cuando una persona deja de comer adecuadamente y no ingiere los productos como son el jitomate que tiene carotenos, la vitamina C en la guayaba, la D, la E, la zanahoria, la A, en fin. Entonces, los suplementos pues se pueden emplear cuando tienes un problema carencial por la alimentación o cuando sufriste un problema digestivo que no se permitió adecuar y absorber las sustancias que contienen las vitaminas. En ese caso se puede emplear esa situación de suplementos vitamínicos. Esa es la gran verdad. Yo creo que lo más importante es una vida adecuada, dormir bien, tener reposo, descansar como se debe, evitar el estrés, porque la realidad es que el estrés, la rapidez con que vives la vida, producen un problema que se llama infarto. Sí. 3 son los enemigos. Doctor, pues perdóneme la interrupción, ya estamos sobre tiempo. Le agradecemos muchísimo que nos haya regalado estos minutos de su tiempo, que nos haya atendido a nuestra petición. Nos deja con mucho que pensar para poder realizarlo. Y a mis compañeros les comentamos que nuestra siguiente sesión justamente va a ser de nutrición, ¿no? Justo para complementar esta primer charla que tenemos, para que estén también muy, muy al pendiente de esa charla.
Entonces, chicos, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado. Muchísimas gracias, doctor Fernando Cardone, a su hijo por ayudarnos con la parte técnica. Le agradecemos mucho.